Hola amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y como cada semana estamos aquí junto al profesor Javier Salazar, esta semana para hablarnos de la formación de los evangelios y su proceso de canonización, parte 1. ¿Cómo estás, querido Javier? ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y tú? Bueno, aquí nuevamente esta semana con un nuevo estudio. Lo vamos a tratar de hacer en 2 o 3 partes. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el origen de los evangelios canónicos y todo lo que tiene que ver con su proceso de canonización. Claro, que es Entonces, importante vamos a para ver qué podemos poder tener avanzar allí hoy. antecedentes de nuestra historia, de lo que ocurrió en esta formación de la Biblia. Claro que sí. Entonces, esta primera parte del estudio de la formación de los evangelios y su proceso de canonización lo voy a enfocar prácticamente en tres, digamos, en tres aristas. Este estudio es mucho más amplio, posiblemente lo hagamos en 2 o 3 partes, pero hoy voy a solamente a dividir esas 3 partes en la primera y quiero hablar de tres aristas que son importantes y es la información independiente patrística, hablar también de lo que son la información más antigua papirológica que se tiene papirológicamente en cuanto a lo que es la formación de los evangelios. Y vamos a hablar también de alguna información que tiene que ver con las primeras listas canónicas, cómo esas primeras listas canónicas organizaron o formaron esos evangelios. Claro, eso es lo llamativo, Javi, porque entre tantos evangelios, ¿por qué quedaron solo 4? Esas son las dudas. ¿Quién los escogió? ¿En base a qué se escogieron 4 evangelios? Sí, claro, claro. La idea aquí es dejar, digamos que aquellas evidencias, o digamos que en este caso mostrar las evidencias que tenemos más antiguas. Si nosotros mostramos las evidencias que tenemos mucho más antiguas, en este caso el especialista, el historiador, el crítico va a poderlas tenerlas en su mano y a partir de allí podrá hacer una nueva, digamos que evaluación en relación a estos documentos llamados evangelios. Bueno, vamos a comenzar. Voy aquí a ver. La evidencia más antigua que tenemos en cuanto a relación a los 4 evangelios se conoce como la evidencia patrística. La evidencia patrística. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia patrística en relación a los evangelios? El primero que habla, vamos a decirlo así, en cuanto a lo que son los evangelios, o que nos da información en relación a los evangelios, los 4 evangelios que hoy conocemos como evangelios canónicos, es Ignacio de Antioquía, aproximadamente en el año 110. Ignacio escribe una serie de cartas que unas van dirigidas a iglesias, y entre esas cartas que él escribe, él toma alguna información de algunos relatos que ya están elaborados en relación a los evangelios, y que entre esos relatos tenemos, por ejemplo, lo que dice en la carta del libro la carta de los Efesios, capítulo 14, versículo 2, de Ignacio de Antioquía. Hay una porción de un relato de Mateo, capítulo 12, versículo 33, donde dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Esa frase, porque por el fruto se conoce el árbol, que aparece en la carta de Efesios capítulo 14, versículo 2 de Ignacio de Antioquía, es tomado de una porción del Evangelio, en este caso del texto de Mateo, que sería el capítulo 12, versículo 33. Luego, Ignacio escribe otra carta, otra de sus cartas, y utiliza también otra frase que aparece también dentro del Evangelio de Mateo, que se conoce como en capítulo 19, versículo 12, que dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahí hay otra frase también que la podemos encontrar dentro de lo que es el Evangelio de Mateo, y que Ignacio tiene en su mano dicha frase. Hay otra carta que también Ignacio hace o elabora a Policarpo, que dice, sed prudentes, sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Esa también es otra frase que también aparece también dentro de lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Y entonces podemos observar que en el caso de Ignacio de Antioquía,
tenemos prácticamente tres frases de todo lo que es el capítulo de Mateo 20, en los 28 capítulos de Mateo, tenemos solamente tres frases en el segundo siglo provenientes de Ignacio de Antioquía, que son las frases que aparecen en la carta de Efesios, de Esmirna y la de Policarpo. Es una información bastante magra, porque si, como dicen los académicos, hoy en la actualidad, los evangelios se escribieron desde a partir del año 70 o un poco antes de los años 70, como fue el evangelio de Marcos, y a finales de los 90 el evangelio de Juan, ¿cómo es que se tiene solamente tan poca información de los primeros padres? Esa es una de las cosas que hay que plantearse a la hora de evaluar la datación de cada uno de estos documentos llamados evangelios. Otro segundo padre que vamos a hablar hoy es el padre que se llama Policarpo de Esmirna, que vivió desde el año 70 hasta el año 155 aproximadamente. Policarpo también escribió también algunos documentos, y entre eso también utiliza unas citas de Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, donde dice, el juzgar a los demás no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esa porción la podemos conseguir en Mateo capítulo 7, versículo 1, 2. En otro de los escritos de Policarpo que aparecen, también hay una frase también de Jesús, que aparece en el Evangelio de Mateo, que es, y no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. Si nosotros recordamos, esa es una frase que aparece en relación a lo que es el Padre Nuestro. O sea, es una pequeña frase que aparece en el Padre Nuestro, y que ya Policarpo tiene parte de esa frase en sus manos, y que él la inserta dentro de sus escritos. También hay una parte también donde dice, velad y orad para que no entréis en prueba. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso también aparece en Mateo capítulo 26, versículo 41. Así que tenemos otra frase de otro dicho de Jesús. Fíjense que son dichos los que, en este caso, Ignacio de Antioquía, en el 110 más o menos, o en el 100, escribe, y Policarpo de Esmirna también escribe, son simplemente algunos pequeños dichos de Jesús. No hay mucho más allá de eso. Luego también, en el caso de Policarpo, escribe también, ahí utiliza también otras frases de Jesús, que dice, por lo que te persiguen y te odian. Eso aparece en Mateo capítulo 5, verso 44. Así que en el caso de Policarpo tenemos prácticamente 5 evidencias muy pequeñas de Jesús en cuanto a lo que concierne a lo que es el Evangelio de Mateo. Información bastante magra, vuelvo y repito, que no nos dice mucho. Hay otra información también de Policarpo, pero en este caso, en el caso de Marcos. En el caso de Marcos, la información todavía es mucho más pobre. Fíjate que en Marcos solamente utiliza una pequeña frase de un poco de palabras, de un poco de letras, que quiere decir, y el servidor de todo, que eso aparece en Marcos capítulo 9, versículo 35, el cual Policarpo utilizó dentro de la carta que escribió, solamente insertó esa pequeña frase dentro de esa carta, y que esa información la podemos conseguir en el Evangelio de Marcos. En el caso del Evangelio de Lucas, en este caso Policarpo utiliza también una oración que aparece en Lucas, en el caso de las bienaventuranzas, que se conoce como las bienaventuranzas, que describe Lucas, donde dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esa oración que aparece allí, en este caso de Lucas, dentro del documento de Policarpo, debemos recordar que esa información posiblemente sea o del Evangelio de Lucas, o en este caso del Evangelio de Lucas, mientras se está elaborando, o también la información puede ser tomada de algunos de los dichos que se conocen como documento Q o fuente Q, porque esta información que tenemos de las bienaventuranzas, realmente, según la hipótesis de la fuente, la hipótesis de las dos fuentes, dice que el dicho proviene de fuente Q, en este caso el dicho de las bienaventuranzas. Entonces,
aquí hay como una especie de incertidumbre. La incertidumbre es, o esta información la tomó Policarpo, en este caso, del documento Q, por el tema de las bienaventuranzas, o la pudo haber tomado ya dentro de lo que es el Evangelio, o una porción del Evangelio de Lucas, que él tiene también en la mano. Luego, fíjate que han pasado ya aproximadamente 2 siglos y medio. Estamos más o menos como en el año 150 y la información sigue siendo sumamente magra, sigue siendo sumamente pobre. Vamos ahora más o menos a los años 140, 150. Recordemos que en este caso Policarpo y Marción, que es la próxima persona que voy a citar, son contemporáneos. En el caso de Marción, la información es un poquito más grande. Fíjate que Marción tiene en su mano lo que los académicos dicen que Marción tiene en su mano lo que es el Evangelio de Lucas. Cosa que yo de verdad me cuesta aceptar por muchas razones. ¿Por qué? Porque los académicos dicen que Marción tenía en su mano el Evangelio completo de Lucas y que lo que hizo Marción fue editar o reeditar ese Evangelio, sacar las cosas teológicas que afectaban dentro de su información, y lo que hizo fue un Evangelio propio proveniente del Evangelio de Lucas que ya estaba terminado, y Marción elaboró su propio Evangelio, el cual lo llamó el Evangelio del Señor. Realmente esa información no es muy cierta. ¿Por qué? Porque hay evidencias posteriores que confirman de que la información que Marción posiblemente tenga en su mano no es el Evangelio de Lucas terminado, sino que sea simplemente algunos dichos o en este caso, alguna información que está dentro del Evangelio de Lucas, pero que Marción lo tiene en su mano y de allí es que saca él su propio Evangelio. Y ya lo vamos a ver, porque cuando entremos a otros padres, mucho más adelante, vamos a ver la información que todavía los padres no tienen de Lucas. Por tanto, no podemos hablar en tiempos de Marción de información ya terminada cuando hay información todavía que no se conoce dentro de lo que es el Evangelio de Lucas. Otro padre súper importante en relación a los evangelios sinópticos y los 4 evangelios, los evangelios canónicos. Papías de Hierápolis. Papías es un padre, o digamos que es uno de los padres más fundamentales que dan testimonio, o que se hace ver que da un testimonio acerca de los 4 evangelios. Papías de Hierápolis, que vivió entre el año 70 y 155, escribió una serie de documentos donde hace mención a los que nosotros hoy conocemos como los evangelios canónicos. Ahora, es importante algo aquí. Una de las cosas que es importante de observar es que la información que nosotros hoy tenemos de Papías no es información de primera mano, en este caso de Papías, sino la información que tenemos hoy en día proviene de Eusebio de Cesarea del siglo IV, que es el gran padre o historiador de la iglesia. Y Eusebio dice lo siguiente, cita Eusebio según la información que nos tiene de Papías. Dice, en el prefacio de su obra resume Papías el fin que pretende. No dudaré en ofrecerte ordenadas juntamente con mis interpretaciones cuántas noticias un día aprendí y grabé bien en mi memoria. Fíjense que la información que Papías tiene es información muy, muy poca, porque él dice cuántas noticias un día aprendí y grabé bien en mi memoria. O sea, que la información que Papías tiene no es una información palpable, es una información que él tiene por tradición. Ojo, no tiene los documentos en la mano. La información que tiene es que la tiene en su memoria porque por tradición sus maestros se lo enseñaron. Dice, seguro como estoy de su verdad, porque no me complacía yo, como hacen la mayor parte, en los que muchos hablan, sino los que dicen la verdad, ni en los que recuerdan mandamientos ajenos, sino en los que recuerdan los que fueron mandados por el Señor a nuestra fe, y proceden de la misma verdad. Y se daba el caso de venir algunos de los que habían seguido a los ancianos, yo trataba de discernir los discursos de los ancianos. Fíjate. Él trataba de discernir, él estaba aprendiendo, él estaba en un proceso de aprendizaje. Que había dicho Andrés, que Pedro, que Felipe, o que había dicho Tomás o Santiago
Santiago, o que es Juan, o Mateo, o cualquier otro de los discípulos del Señor. Igualmente lo que dice Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor. Aquí hay varias cositas que me llaman la atención en relación a Papías. Y es que Papías nombra a dos Juanes. Él dice, o Juan, y después más abajo dice, y el anciano Juan, discípulo del Señor. O sea, aparentemente hay dos Juan. A uno lo llama, según la tradición, uno es Juan el apóstol y otro es un Juan obispo o un presbítero. Entonces, ahí hay como que, según la tradición de Papías, hay dos Juanes que aparecen dentro de su relato. Quizás uno sea el que haya escrito parte de lo que se conoce como el libro de Apocalipsis y otro quizás puede haber sido el que escribió también el Evangelio. Pero bueno, ahí la hipótesis es bastante, de los académicos es bastante discutida, porque ya la mayoría bien sabe de que una sola persona no pudo haber escrito ambos libros, ni Apocalipsis ni Juan, sino que posiblemente sean dos Juanes, de los cuales estamos hoy aquí presentando como testigo, en este caso, la información que nos presenta Papías por medio de Eusebio. Ahora, ¿qué dice Papías? ¿Qué dice Papías en relación a los cuatro evangelios, que es lo que nos compete el día de hoy? Según la información histórica, Papías, a ver, en el año 130 aproximadamente, escribe una obra compuesta en el año 130 que se conoció como Los Dichos del Señor. Según resulta de la referencia que en ella se hace al gobierno de Adriano. O sea, según Eusebio, él dice que durante el gobierno de Adriano, aproximadamente más o menos como en el año 130, se escribe esta obra. Hay algunas, vamos a decir, hay unas otras fuentes, otros investigadores, como los que vemos aquí, como Bardenheber, que posiciona más bien esos escritos de esos dichos entre el año 117 y 139. Von Harnack dice que más o menos fue en el 140, no lo da tan temprano. Y según Pierre Batifolle, dice que fue en el año 150. O sea, según Batifolle, no fue en el año 130, sino en el 150. Bueno, pero haciendo más o menos una medida dentro de esas tres fechas, yo lo ubiqué más o menos en el año 130. Posiblemente sea en esa fecha. Entre los fragmentos que Eusebio nos ha transmitido de la obra de Papías, se encuentran dos observaciones sobre los dos primeros evangelios que arrojan luz sobre su origen. Con respecto al evangelio de Marcos, dice lo siguiente. El anciano decía también lo siguiente. Marcos, que fue intérprete de Pedro, puso puntualmente por escrito, aunque no con orden, cuántas cosas recordó referente a los dichos y hechos del Señor. Fíjate que la información que tiene Marcos es una información de dichos y hechos del Señor. No hay información mucho más allá de eso. Y no lo llama evangelio, lo llama los dichos y los hechos del Señor que Marcos recolectó. Luego dice más abajo, bueno, porque ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, quien daba sus instrucciones según sus necesidades, pero no con quien compone una ordenación de sentencias del Señor. Y bueno, y aquí habla acerca de Marcos. Luego dice de Mateo. Eusebio cita estas palabras de Papías. Mateo ordenó en lengua hebrea los dichos del Señor y cada uno la interpretó o lo tradujo conforme a su capacidad. Eso aparece en el libro de la historia de la iglesia, tomo 3, 39, 16. Así que fíjense que Papías, la información que tiene es acerca de los dichos y algunos hechos del Señor. Y no lo llama a los documentos, nunca los llama evangelio. Quien utiliza la frase evangelio es Eusebio, no Papías. Eusebio es el que utiliza la frase de evangelio a referirse a la documentación que tiene de Marcos, de Mateo, y también utiliza una información también de Juan. Cuando habla acerca de Juan, tampoco utiliza la frase evangelio. Bueno, vamos a otro padre de la iglesia que es importante también mencionar. Justino, mártir de Roma, quien vivió aproximadamente entre el año 100 y 165. En el año 142, Justino escribe un documento que se conoce como Diálogo. Diálogo, en la sección 106.4, él menciona una cita de Mateo, capítulo 2, versículo 1, que dice: memorias de sus apóstoles, los magos de Arabia, reconociendo la señal, por esto vinieron y lo adoraron. Eso aparece en Mateo capítulo 2, versículo 1.
En otra sección, en este caso también del documento llamado diálogo, hay una pequeña muy trocito de frase que proviene de Marcos que dice ser suplido. Eso aparece en Marcos capítulo 3, versículo 16. Y hay otra que se conoce en el diálogo 103.8 que dice, en las memorias, y entre paréntesis dice evangelio, pero el documento no dice evangelio, eso lo agregué, que dice que, como he dicho, fueron redactadas por los apóstoles y sus seguidores. Está registrado que el sudor caía como gotas de sangre mientras él, en este caso está hablando de Jesús, oraba y decía, si es posible, deja pasar esta copa. Eso aparece en el capítulo 22, del 44 al 42, en este caso del Evangelio de Lucas. En el año 150 se escribe, en este caso Justino Marte, escribe la primera apología, en donde también utiliza algunos dichos de Jesús que aparecen en el capítulo de Lucas, capítulo 22, en el del 44 al 42, del 42 al 44, que dice, Cristo también dijo, a menos que nazca de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Así que fíjense que la información que ella maneja, o ya que ya se maneja aproximadamente en el año 140, 150, también sigue siendo poca, pero ya los dichos son un poco más amplios, son un poco más extensos. No son tan pequeños que los primeros que citamos de los primeros padres. Ireneo de León, o de Lyon, 130 al 203. Aproximadamente en el año 170, yo lo cito más o menos por allí, siendo un poco conservador de esa fecha, se dice así lo siguiente: fue obispo de la ciudad de Lyon, o de Lyon, desde el año 189, considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. Su obra principal es contra las herejías. Contra la herejía que, si no me equivoco, es una obra que él dividió, si no me equivoco, creo que fueron 3 o 4 tomos. Según la tradición de Ireneo dice que según la tradición, Mateo comenzó a escribirse en el año 125 aproximadamente, y de manera que su nombre fue incluido como título en el escrito. Ireneo considera, que es uno de los primeros, al igual que también Orígenes, que Mateo es el primero que escribe. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, porque en la segunda parte, en cuanto a lo que es la recolección de información y de las hipótesis que vamos a plantearnos en relación a qué es lo que se cree en el siglo II, el siglo III, y así sucesivamente, hasta hoy en día, sobre quién fue el primero que escribe y de quién toma la información que se tiene. La tradición más antigua sitúa a Mateo como el primero que escribe. Ireneo lo sitúa como el primero que escribe, Orígenes lo sitúa como el primero que escribe, y el primer crítico, el primero que hace una elaboración crítica en relación a los evangelios, es San Agustín. Y San Agustín es el primero que hace ya una elaboración, digamos que de crítica textual, y dice que Mateo es el primero que escribe, según la tradición patrística más antigua. Hoy sabemos que no es así, posiblemente, pero eso es lo que se maneja desde la tradición más antigua. Otra de las cosas también es que Ireneo en el año 180 considera que Mateo es el más antiguo de todos, ya lo dijimos ya. Ireneo, que estaba familiarizado con la obra de Papías y que conocía a Policarpo y posiblemente incluso el apóstol Juan, escribió: ahora Mateo publicó también un libro del Evangelio entre los hebreos en su propio dialecto, mientras Pedro y Pablo estaban predicando el Evangelio en Roma y fundando la iglesia. Estas palabras son palabras, en este caso de Eusebio. Recordemos que Eusebio, como es el padre de la iglesia, recoge la información de los primeros padres. Y la información que tiene, que se conoce hoy en día de Ireneo, mucha de esa información proviene de Eusebio. Y esto lo resalté en verde, ¿no? Porque me parece que esta información que aparece aquí en verde es una información bastante anacrónica,
considero que es bastante anacrónica, porque dice, mientras Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia. O sea, yo he estudiado bastante el tema de la muerte de los apóstoles, ¿no? Tanto la muerte de los apóstoles de Pablo y de Pedro, y de verdad que no me calza. Primero que la idea de que Pedro y Pablo estén juntos. Esto pareciera más algo, un relato más inventado. Y segundo, que Pedro haya muerto en Roma. Hay otro, yo invito a que revisen a un historiador un poco más, vamos a decirlo así, un poquito más desprendido de la tradición de Eusebio, que se llama Hegesipo. Busquen a Hegesipo, es un historiador también. Y Hegesipo no tiene esa misma percepción de que Pedro haya muerto en Roma. De hecho, Hegesipo dice que Pedro murió antes del año 70 en Jerusalén. Así que como un mártir. Claro, hay incluso varias publicaciones que yo he visto en Facebook, bueno, más en grupos confesionales, donde habla de todos estos apóstoles mártires y te cuenta la muerte de cada uno, que Pablo también murió en Roma, decapitado, que el otro murió a la inversa, o sea, ellos tienen su historia, pero no hay como un registro histórico, no hay un antecedente donde comprobarlo. ¿Tú tienes ese libro que mencionas en PDF, Javi? Mira, la información de Hegesipo está en internet. Ustedes ponen Hegesipo, muerte de Pedro, y automáticamente le va a salir la información de Pedro. Él cita la muerte de Pedro y de Santiago alrededor de casi como entre el año 66 y el 70. Ahora, a mí me parece un poco esto absurdo, ¿no? Claro, esto de repente tiene una intención más teológica que otra cosa, porque poner a Pedro fundando iglesia en Roma como el primer papa, o sea, bastante interesante, ¿no? Si, si tú pones a Pedro allá en Roma fundando, porque sería entonces, él se conoce como el padre de los apóstoles, entonces creo que esto es más de tradición ya más tardía, y no de tradición que tiene que ver más de los primeros siglos. Esto es algo ya más de la iglesia ya formada, constituida, que cualquier otra cosa. Bueno, Ireneo, en el año 100, más o menos en el año 180, escribe lo que acabamos de decir ahorita, un documento muy importante que se llama Contra las herejías, que viene siendo este documento que yo vine aquí y fragmenté. Y en ese documento que le escribe, hace algunos debates con, por ejemplo, con el grupo gnóstico de Valentín, Marción y otros grupos más. Él escribe en ese documento algunas secciones que tienen que ver en relación a pues son los 4 evangelios. Y hay unas secciones bastante interesantes que aparece en Mateo capítulo 2, versículo 1. Y una de las cosas también que hace Ireneo es asignarle a cada evangelio o a cada documento, él le asigna una característica. Por ejemplo, en el caso de Mateo, él lo llama, que él dice que el evangelio de Mateo es semejante a un hombre. En el caso de Marcos, él dice que el principio del evangelio de Jesucristo, como está escrito en el profeta Isaías, mostrando una imagen alada del evangelio. Y en el caso de Lucas, él dice de Lucas que según Lucas, como de carácter sacerdotal, comenzó con el sacerdote Zacarías ofreciendo incienso a Dios porque ya se estaba preparando el ternero cebado que debía ser sacrificado para encontrar al hijo menor. Entonces él ve al texto en este caso de Lucas, como un texto más de orientación sacerdotal. Y en el caso del Evangelio de Juan, él lo ve como algo más universal, el Evangelio más universal de los 4. Y aquí yo dejé una nota. Fíjate que ya para el año 180, Ireneo, en ese documento llamado Contra herejía, cita unas 626 veces los 4 evangelios. Yo ahorita estoy haciendo una recopilación de esas por lo menos 626 veces. Si las logro conseguir toditas las 626 veces, quiero saber qué fue lo que Ireneo exactamente tenía de todas esas 626 citas que tiene. Voy a reconstruir todo lo que tiene que ver con Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
de esas veces que él hace mención a cada uno de ellos. Estoy en ese trabajo. Vamos a ver cuánto tiempo me lleva. Tertuliano de Cartago. Escribió más o menos entre el año 180 y 200, Tertuliano y el Evangelio. Hay una mención que él hace donde dice que los 4 evangelios son el instrumento evangelicum y sus autores insiste Tertuliano, son apóstoles o compañeros y discípulos de los apóstoles. Ese documento lo escribe Tertuliano en contra de su gran adversario, Marción. Eso es una fuente tomada del gran académico Bruce Mexer en la página 159. Yo dejé aquí una nota donde dice, las primeras copias completas de los libros individuales del Nuevo Testamento aparecen alrededor del año 200. Así que ya el año 200 ya podemos hablar de unos documentos bastante consolidados. Yo podría decir que ya están casi que completados y que ya se tienen por allí algunas copias. Y ya les voy a hacer mención porque se tiene algunas copias y quien las tiene en su mano, ya esas copias casi que completadas. Clemente de Alejandría, 150 al 215. Eusebio también registró una importante tradición de Clemente de Alejandría. Fíjense que siempre se utiliza Eusebio como la base fundamental cuando se hacen cita a estos grandes o estos antiguos padres. Porque según la tradición, Eusebio tiene gran cantidad de información de los cuales ellos escribieron en su momento. Entonces dice así, en los mismos volúmenes Clemente encontró espacio para una tradición de las autoridades primitivas de la iglesia con respecto al orden de los evangelios. Esto. Solía decir que los primeros evangelios fueron los que contienen las genealogías, en este caso Mateo y Lucas, mientras que Marcos se originó de la siguiente manera. Cuando en Roma Pedro había predicado abiertamente la palabra y por el Espíritu había proclamado el Evangelio, el numeroso público instó a Marcos, que le había seguido durante mucho tiempo y recordaba lo que había dicho, a escribirlo todo. Bueno, aquí fíjense, aquí también Eusebio hace una inserción bastante muy parecida a la que ya no mencionamos ahorita. Él dice que Pedro está en Roma y que Marcos está con Pedro en Roma y de allí es que se forma el Evangelio de Marcos. Ahora, pero fíjate algo, aquí hay una variante bien interesante. En la tradición de Clemente, los primeros dos evangelios que se elaboran según la tradición, esta tradición, es Mateo y Lucas. Y luego se elabora Marcos. Mateo y Lucas son los primeros dos que se elabora y luego se elabora Marcos. Y aquí sí no hay ningún problema con el último evangelio, que es el evangelio de Juan, que ellos dicen que se escribió un evangelio espiritual, que se llama el evangelio de Juan, que fue el último que se escribió. Ahí no hay ningún problema en relación a eso. Ahí el problema lo tienen son los sinópticos. En este caso, Mateo, Marcos y Lucas son los que tienen ese problema. ¿Quién escribió primero que quién? Primeras listas canónicas. Antes de entrar a las primeras listas canónicas, yo me quiero detener un rato porque quiero hablar un poco acerca de este documento que se conoce como el Diatesarón de Tasiano al Sirio, que fue elaborado aproximadamente en el año 170. Ahora, ¿quién era Tasiano? Tasiano era un discípulo de Justino Mártir. Fue un apologista cristiano que elaboró la primera concordancia llamada Diatesarón. También se le conoce como armonización o concordancia, que consiste en un solo evangelio compuesto con elementos tomados de los 4 evangelios canónicos y posiblemente también de algunas fuentes apócrifas. El escrito original del Diatesarón no se sabe hasta hoy en día si fue escrito en griego o en siriaco. Las copias tardías que se tienen están escritas en armenio y pertenecen al año 5 o 6 después de la era cristiana. Este documento se utilizó en la liturgia cristiana y fue sustituido posteriormente por los evangelios canónicos. Resalto esta frase que tomé de donde estaba estudiando, donde dice, este documento se utilizó en la liturgia cristiana y fue sustituida posteriormente por los evangelios canónicos. Yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Cómo es que si los 4 evangelios canónicos ya están circulando, según la hipótesis que manejan los académicos actualmente,
desde el año más o menos entre el año 70 y el año 100. Ya han pasado aproximadamente unos 100 años, entre unos 80, 100 años. Ya los documentos están terminados, están circulando entre las iglesias, las comunidades. Y que el diatesarón se elabore para reemplazar esos documentos que ya circulan como documentos oficiales, y que aparte de que está circulando como documentos oficiales, el diatesarón busque sustituir esos 4 evangelios. Realmente yo le he tratado de buscarle la explicación o la idea, ¿no? Pero no tiene lógica que ya yo tenga 4 documentos llamados evangelios que ya están terminados, según los académicos, antes del año 100, estén circulando, la iglesia los está aceptando, las comunidades se sienten familiarizadas, ven un hombre, recoge los 4 evangelios, hace algo que se llama diatesarón, según ellos, que proviene de las 4 fuentes, hace una sola fuente, y que esa fuente ahora va a ser el evangelio oficial que se va a manejar como liturgia cristiana y se introduce entre las comunidades. O sea que los otros evangelios ya pasarían a ser prácticamente documentos de segundo orden. Este pasa a ser como el documento oficial, pero que posteriormente ahora vuelve otra vez a ser sustituido, eliminan ahora el diatesarón otra vez y vuelven a entrar otra vez los evangelios. Eso es lo que dice el documento. ¿Con qué propósito se hizo algo así? Eso no tiene sentido. Ahora, se dijo que sí tiene sentido, que los documentos no están completos, ninguno. O por lo menos no están todavía como nosotros los tenemos hoy en día. Este viene y dice, no, como los documentos no están completos, vamos a hacer de todos esos documentos que están por ahí dispersos, incompletos, vamos a hacer uno que esté completo. Y este que esté completo es el que vamos a oficializar. Ahora, ¿pero qué sucedió? Que como ya tenían oficializado el diatesarón a finales del siglo II, los otros evangelios, las comunidades, lo terminaron de completar. Y como lo terminaron de completar, las comunidades que tenían los otros evangelios, terminaron aquellos siendo los evangelios oficiales, y el diatesarón, que se había hecho con parte de cada uno de los evangelios, terminó siendo desplazado. Eso sí tiene más sentido cuando queremos nosotros darle una explicación mucho más armónica y lógica en relación a la elaboración de los evangelios. Ahora, ¿por qué hago esa mención? Porque aquí hay una información que tomé del material del diatesarón. Dice así: Tasiano originalmente, según lo que dicen los académicos, omitió por completo las diferentes genealogías en Mateo y Lucas, así como la introducción de Lucas. O sea, según Tasiano, él tiene la información de la genealogía, tanto de Mateo y de Lucas, pero él dice, no las vamos a meter en el diatesarón. Además de esto, también omitió la genealogía de Jesús, como ya hice mención en Lucas, en Mateo. También omite la dedicación a Teófilo, que aparece en el capítulo de Lucas, capítulo 1. También omite la genealogía de Jesús en Lucas, y también omite la mujer adúltera. Ahora, aquí los académicos, para no contradecirse entre ellos, ¿no? Ve lo que hacen ellos. Ellos aceptan de que estas primeras 3 informaciones fue que Tasiano las omitió porque no las quería meter, simplemente no las voy a meter dentro del diatesarón. Pero la cuarta, los académicos coinciden plenamente que él no metió el tema de la mujer adúltera porque es un documento, en este caso es una pericopa espuria. Entonces, como aquí la evidencia, en este caso de la mujer adúltera, es mucho más, digamos, es mucho más evidente, valga la redundancia, porque hay papiros que donde ya el tema de la pericopa no está, aquí ya ellos no pueden decir era que Tasiano no la metió porque no quiso. Pero como esta información aquí no es tan fácil demostrarlo, aquí los académicos dicen fue que no, él no la metió porque no quiso meter la información, pero ya la información existía. Y eso no es cierto. Esa información no existe. No la mete simplemente porque no existe. Por eso es que cuando vos revisáis, en este caso, el documento de Marción tampoco tiene la genealogía de Jesús por Lucas. Y no la tiene por la sencilla razón que no existe.
Esa es una elaboración muy tardía, la genealogía de Jesús por Lucas, al igual que la genealogía de Jesús por Mateo. Solo que en Mateo tenemos dos tipos de genealogía, y esto es importante saberlo. Mateo elabora dos genealogías que se elaboraron prácticamente en diferentes tiempos. La primera genealogía es la que aparece en el capítulo 1, de versículo 1 a versículo 17, que habla de la genealogía de Jesús según un orden davídico, o sea, para que el Mesías llegue por orden davídico, por línea davídica. Después viene una segunda genealogía que aparece del 18 al 25, que es el nacimiento de Jesús, pero en este caso ya no desde una genealogía, digamos, de carne y sangre, sino que desde una perspectiva espiritual, donde es el Espíritu Santo quien hace que María tenga a su hijo, pues, o sea, la concibe por medio y gracias del Espíritu Santo. La primera genealogía de Mateo en relación al tema davídico posiblemente sea la genealogía un poquito más antigua que la segunda. Y la segunda genealogía de Mateo, que es la que en donde nace Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, esa es la que tiene la misma relación a la genealogía que hace Lucas en el capítulo 3. Y esas dos genealogías posiblemente se elaboraron casi que juntas, ellas dos. O sea, la del versículo 18 al 25 y la del capítulo 3, del 23 al 38 de Lucas. Así que esas dos genealogías para mí son más tardías. La más antigua, si decimos cuál es de la más antigua de las tres, la del capítulo 1, del 1 al 17, para mí es un poquito más antigua. Pero también es del siglo II, sin lugar a dudas. Bueno, otra de las cosas también es que, bueno, aquí yo no sé cómo van a hacer los académicos, tienen un problemita bien serio, porque resulta que en el Diatesarón de Tasiano, el final de Marcos está. El final de Marcos, del versículo 9 al 20, está como documento dentro del Diatesarón de Tasiano. O sea que no es tan espurio como se piensa. Quizá no estaba originalmente, pero ya para esa fecha ya está insertado dentro de los documentos del Diatesarón. Bueno, aquí hay un ejemplo. Yo voy a pasar este ejemplo, no voy a explicar este ejemplo, que tiene que ver cómo se construyó la pericopa del ciego Bartimeo. Y para seguir avanzando, esto es importante también saberlo. Porcentaje de los evangelios canónicos utilizados en el Diatesarón. Según la información que recolecté, la data que recolecté, dicen lo siguiente, que Mateo tomó el 76.5% de su información y la insertaron dentro del Diatesarón. Marcos toma un 50%, o en este caso Tasiano toma solamente un 50% de Marcos, un 66% de Lucas y un 96% de Juan. Una de las cosas que me llama la atención en este caso de los cuatro evangelios es que es la gran información que toma Tasiano del evangelio de Juan. Prácticamente se come el evangelio por completo. O sea, prácticamente se agarra el evangelio casi que completo para él solo. Y es importante porque para muchos académicos consideran que el evangelio de Juan es un evangelio que se escribió posterior a los sinópticos. Yo de verdad yo no me caso mucho con esa información, porque yo sí creo que el evangelio de Juan, aunque no fue elaborado por una sola persona, al igual que los otros evangelios, lo elaboraron entre varias personas en diferentes épocas o en diferentes momentos. Yo sí creo que hay una información, en este caso del evangelio de Juan, que es bastante antigua. Y más que todo, la información que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con, digamos que con la parte pascual hacia adelante, creo que es bastante antigua. Las veces que Jesús posiblemente visita Jerusalén, me parece que es bastante antigua. Los lugares geográficos en el Evangelio de Juan son mucho más acertados. Los sinópticos tienen un gran problema en cuanto a lo que son los lugares, geografía, y eso me hace pensar de que, bueno, o no estaban, o los escribas, o los que comenzaron a escribir esos documentos, o no estaban muy familiarizados con los documentos, o realmente sí se escribieron tan tarde que se perdió mucha de esa información geográfica que el Evangelio de Juan, en este caso, sí tiene a primera mano. Recordemos que
En el caso del Evangelio de Juan, según la tradición, ellos dicen que ese Evangelio se escribió a partir más o menos, se escribió alrededor del año 90, posiblemente en Éfeso. Y bueno, ese es un tema ahí que sería bastante interesante analizarlo en algún momento, pero de manera muy particular. Otra de las cosas que me llama la atención en este caso de los evangelios de la información canónica ocurre cuando nosotros hacemos, yo hice la revisión en este caso de los papiros que tiene Mateo, los papiros que tienen cada uno de los que se encuentran en los evangelios hoy en día, los papiros que hoy en día tenemos. Me llamó la atención algo. Yo estaba revisando todo lo que es el proceso de categorización, estaba revisando la información de cada uno de ellos, y cuando comencé a enumerar los papiros, que ya los voy a mostrar, la enumeración de cada uno de los papiros, me conseguí con una observación que me llamó bastante, y es el tema que hay un documento que se le considera que es de Mateo, que se conoce como el papiro P25, que aquí lo tengo marcado aquí en la parte inferior izquierda. Este papiro P25, que es el que vemos aquí, este fragmento, es un papiro que es bastante antiguo, pero que los especialistas en temas de papirología y en temas de que tiene que ver con la identificación o la asignación de familia textual no han podido de ninguna manera asignarle una familia a este papiro. Y este no es el único caso, existen varios casos, pero en el caso de este papiro, este papiro tiene un caso muy particular. Y es que el P25, para muchos investigadores, ellos dicen que ese P25 no pertenece a Mateo, sino que pertenece al de Atesarón. ¿Por qué? Porque no tiene una familia a la cual asignarle. Hay muchos papiros que tienen ese problema. No tienen una asignación familiar, no, vamos a decir lo que son papiros huérfanos, porque no saben a qué categoría o a qué familia textual se le puede asignar a ese papiro. Así que yo invito a las personas que tengan algún conocimiento de papirología, de filología, y quieran analizar este documento, pueden entrar directamente a la página de donde se encuentran los papiros del Nuevo Testamento, que es la página del señor Dan Wallace, que tiene un instituto donde ellos han recopilado todo lo que es la información papirológica. Creo que están los 129 papiros, creo que están completos allí. Y este documento lo pueden descargar y lo pueden analizar, que es el pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 32 al 34. Bueno, yéndonos a la segunda parte de las tres aristas que hoy vamos a analizar, una de las cosas que quiero también hacer ver es el tema del canon, ¿no? De las asignaciones canónicas en cuanto a lo que es el tema de los evangelios. La primera lista que se tiene hoy en día identificada se conoce como el canon de Muratori, que posiblemente se haya escrito en el año 170 después de la era cristiana. Ahora, ¿qué es el canon de Muratori? El canon de Muratori es un fragmento que se conoce como el fragmento de Muratoriano o fragmento de Muratori, también llamado canon muratoriano. Es la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. En la lista figuran los nombres de los libros que el autor consideraba admisibles con algunos comentarios. Si usted revisa ese documento, se va a dar cuenta de algunas cositas. Hay algunos detalles que se va a dar cuenta. Primero, que esta lista se encuentra en idioma latín. Número uno, que se encuentra en idioma latín. La lista aparece dentro de un manuscrito del siglo VII. Otra observación. Ella aparece dentro de ese manuscrito del siglo VII. Pero la lista, según la información interna del documento, dicen que pertenecen entre el año más o menos el año 170, porque hace mención al papado, de este caso de Pío I, que fue el papa del año 157. Creo que este papa, creo que era familia del pastor Hermás, que es un documento también muy importante dentro de lo que es el cristianismo primitivo. Bueno, aquí se habla un poco de dónde se consiguió ese documento, Muratori, aquí no descubrió, y etcétera, ¿no? No voy a dejar la información ahí para que ustedes la lean y ustedes la revisen. Esta es la lista oficial, que es lo que nos interesa revisar.
Bueno, en la lista oficial, lamentablemente, hay una parte del fragmento del manuscrito que está perdida, está como rota, está destruida. Y bueno, en esa parte, ahí posiblemente haya hecho mención a Mateo y a Marco, pero sí se conserva la parte donde dice Evangelio de Lucas y Juan. Después, bueno, nombra la siguiente lista oficial, que viene siendo los libros de los Hechos. Para el canon Muratori, ellos consideran que hay 13 epístolas que son canónicas de Pablo, 2 cartas de Juan. Él considera canónico el Apocalipsis de Juan y también el Apocalipsis de Pedro. Así que es importante esto porque para el año 170 hay documentos que para nosotros hoy no son canónicos, pero que para aquella época sí lo eran. Tiene excluido el libro de los Hebreos. O sea que para el canon, el libro de los Hebreos no es un libro canónico. No puede entrar dentro de esa categoría. Hace mención a 2 cartas de Pablo adicionales, que es la carta de la Odisea y la de los Alejandrinos, pero las considera falsas a ambas. Dice que son falsas, que posiblemente Marción las haya falsificado. Él habla de una falsificación de Marción. Bueno, vamos a entrar en escena con el siglo III. Orígenes de Alejandría. Y este hombre hay que prestarle muchísima atención. Orígenes vivió entre el año 185 y 254. Y voy a resaltar algunas cosas de este documento en cuanto a Orígenes. Dice, entre los escritos anteriores a Nicea de la Iglesia Oriental, el más grande fue Orígenes. Ahora ya van a saber por qué fue el más grande de todos. Más Orígenes escribió yo creo que escribió, bueno, se cansó de escribir. Este sí se cansó de escribir. Este hizo tomos de cada libro. Tomos de muchos, de una gran cantidad de tomos, ya lo vamos a ver. Y este sí se cansó de escribir. Este es un gran teólogo. De hecho, Orígenes es fundador de 2 escuelas teológicas de las más grandes entre el siglo III y el siglo IV. La escuela de Cesarea y la escuela, ¿cómo se llama? La escuela de Alejandría. Este es un grande. Orígenes es un grande y es importante prestar atención la información que él nos suministra. Dice, según Eusebio, Orígenes nació de padres cristianos en Egipto probablemente alrededor del año 185. Y pasó la mayor parte de su vida en Alejandría como maestro, pero también visitó Antioquía, Atenas, Arabia, Éfeso y Roma. Y vivió durante bastante tiempo, periodo en Cesarea, en Palestina. Cuando él vivió aquí, él aquí fundó lo que se llama la comunidad teológica o el instituto teológico. El instituto teológico más antiguo en Cesarea de Palestina de los cristianos fue quien lo fundó, fue Orígenes. En el año 203, Demetrio el obispo lo nombró Orígenes sucesor de Clemente. Como director de la escuela catequética de Alejandría. Bueno, también hizo un gran trabajo porque hizo la Exapla, un documento majestuoso, Orígenes. Pero para ir avanzando, ¿qué dice Orígenes de los Evangelios? Bueno, la información que tiene Orígenes del Evangelio es una información que se elaboró desde el más o menos aproximadamente en el 238 y 244. ¿Qué información tiene Orígenes? Bueno, de los Evangelios tiene esta información. Elaboró 32 volúmenes del Evangelio de Juan. Hoy solo se conservan 9. Aquí están. Y un fragmento del 19. 32 volúmenes. O sea, este tipo tiene una biblioteca, él solo. De Mateo escribió 25 volúmenes. Solo han sobrevivido en el griego original libros 10 al 17, cubriendo Mateo. Ahora, fíjate una cosa, los que han sobrevivido son del libro del 10 al 17, cubriendo solamente entre el 10 y el 17, lo que cubren en cuanto al Evangelio de Mateo es esta información, el capítulo 13 al 36 y del 22 al 33. Estos 7 volúmenes, 8 volúmenes. La obra de Orígenes estableció el Evangelio de Mateo como el primer evangelio. Fíjate que todavía estamos más o menos en el 240 y Orígenes considera que Mateo es el primero que escribe. Nos sigue dando por sentado, por tradición, que Mateo es el primero que elabora.
En cuanto a Lucas, escribe 39 homilias. Orígenes también escribió demasiadas homilias, a muchos, a una gran cantidad de personas, pero de Lucas no escribió extensos volúmenes en cuanto a información, pero sí escribió 39 homilias. Aquí también hay como una especie de también alusión, porque fíjate que él escribe homilias y tenés que revisar las homilias. La información tampoco no es tan, digamos que es tan completa. O sea, Lucas es un texto que debe ser estudiado con bastante lupa, porque pareciera que, no sé, Orígenes, la información no todavía la tiene bien consolidada. Orígenes escribió y entendió que los escritos tanto... Ah, no, esto que yo le estudié, esto sí está interesantísimo, porque fíjense algo. Dice así, Orígenes escribió y entendió que los escritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento compartían una unidad genuina, alentando esta idea al ser la primera persona registrada en usar, ojo, Orígenes es el primero que dice que esto lo vamos a llamar Nuevo Testamento. Para referirse a una serie de escritos cristianos que complementaba lo que era entonces conocido por algunos como el Antiguo Testamento. Entonces, según Orígenes, el Nuevo Testamento lo que iba era complementar el Antiguo. No es un documento aparte. Lo va a complementar. Entre los dos se complementa. Ajá. Más conocido realmente. Pero fíjate, aquí más abajo dice, sin embargo, también es cierto que cuando Orígenes se refirió a las escrituras judías, en este caso al Antiguo Testamento, en sus escritos, típicamente prefijó la palabra escrituras, en plural, con las palabras sagrados. O sea, él le llamaba las sagradas escrituras al Antiguo Testamento. Pero fíjate cómo lo llama el Nuevo Testamento. Mientras que se refiere a los evangelios y a las cartas apostólicas como meramente escritura. Eso es importante porque todavía para el año, para esa época, no es palabra de Dios, te la vamos, Señor. Claro, todavía no es santo. Tampoco es inspiración del Espíritu Santo, quien inspiró a cada uno de los apóstoles a que escribieran eso. Claro. Sin embargo, el Antiguo Testamento sí, para él sí era sagrado. El Antiguo Testamento sí tenía esa connotación sagrada. Claro, más adelante ya el Nuevo Testamento también toma esa misma categoría, pero para el año para este tiempo, no. Todavía no es visto así. Bueno, aquí hay una lista. Esto también está bastante interesante porque aquí va una lista que aparece en manuscrito que se llama el Codex Claromontanus del siglo V, donde en esa lista, una lista canónica, aparece la lista de cómo estaba oficializada los documentos. Y fíjate que este está bastante bueno porque todavía en el siglo V, en esta lista del Codex Claromontanus, el orden sigue siendo Mateo como primer documento, Juan como segundo documento, Marcos como tercer documento y Lucas como último documento. Y vuelvo a caer otra vez en la idea, ¿no? Fíjate que a Lucas siempre lo dejan como o sea, siempre queda como medio rezagado. Se escribe menos de él. Desde los primeros padres escriben menos de él, la información de él es menos, la que se toma es la que menos se toma en cuenta. Y es algo bastante interesante en cuanto a lo que es el Evangelio de Lucas. Aquí más abajo dice, la lista comprende también algunos apócrifos, como la tercera epístola de Pablo a los Corintios, los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro. Asimismo, conserva textos de otros escritos, como la carta de Bernabé y el pastor de Hermas. Esta carta de Bernabé y el pastor de Hermas, si no me equivoco, también aparece en el Códice Sinaítico del siglo IV. El Códice Sinaítico toma como documentos canónicos el texto del pastor Hermas y también creo que la carta de Bernabé, si no estoy equivocado. Pero más adelante esas dos cartas salieron canónicamente del Nuevo Testamento. Bueno, la evidencia papirológica. Para ir avanzando y terminar entonces el día de hoy. La evidencia papirológica es la siguiente.
Hoy en día se tiene 129 papiros en relación a lo que es el Nuevo Testamento. 129 papiros. Fragmentarios, la gran mayoría. Son porciones muy pequeñas, como la porción que aparece en el P52, y otras que son un poco más grandes. Pero bueno, siguen siendo documentos muy fragmentarios de todas maneras. Y ahora, ¿qué tenemos en cuanto a los evangelios de los papiros? Bueno, de los evangelios tenemos que Mateo, según los papiros que se han conseguido, de Mateo hay 24 papiros fragmentados. De Marcos hay 3 papiros, de Lucas hay 10 papiros y de Juan hay 30 papiros. En este caso tenemos un total prácticamente que representa un 51% de la evidencia entre esos papiros que tienen de los evangelios. El resto de los papiros, que son las cartas de Pablo, libros de los Hechos, etcétera, etcétera, Apocalipsis, sería un total de 62. O sea, eso representa el 49% a los escritos del Nuevo Testamento que están en papiro hoy en día. Otra de las cosas que es importante, a ver, de los 24 papiros de Mateo, ¿cuántos son de edades bastante antiguas? Cuando hablo de edades bastante antiguas me refiero a evangelios primitivos. Tenemos 11 evangelios primitivos que van más o menos como desde el año 300 hacia abajo, 300, 200, y que se denominan como documentos alejandrinos. Después tenemos 5 antioqueños, tenemos 2 mixtos, tenemos occidentales 2, bizantinos 1, y sin definir tenemos 3 documentos de Mateo que no se han podido definir desde el punto de vista de su familia. No tienen familia estos 3 documentos. Entre esos, el que acabamos ahorita de mencionar con respecto al documento de Tesarón. Ahí está ese documento también. En el caso de Marcos solamente tenemos hoy en día 3 documentos. Tenemos un documento que se cita aproximadamente como en el año 250 y tenemos otro que es un documento mixto y un texto bizantino tardío, que también es un texto fragmentario. Estos 3 documentos son bastante fragmentarios en cuanto a Marcos. De Marcos hay bastante, o sea, hay muy poca información también. En el caso de Lucas sí tiene un poco más de información, tiene 2 papiros, tiene 10 papiros. De los 10 papiros, los documentos de Lucas más antiguos son documentos del siglo III y son 5 documentos. Hay unos que son de familia de Cesarea, hay otros que son occidentales, también tiene uno bizantino y tiene uno que tampoco está, no tiene una categoría familiar y tampoco tiene alguna asignación familiar en este caso. Y en el caso de Juan me llamó bastante la atención porque Juan siempre lo han tenido como un documento, en este caso como un evangelio bastante tardío, un poco se habla de él, pero desde el punto de vista papirológico tiene mucha información. En este caso, Juan conserva 30 documentos, se han conseguido hasta hoy en día 30 papiros, pero de los 30, 18 son bastante antiguos. Cuando me refiero a bastante antiguo es del siglo III hacia abajo. Desde el año 300, 250 hasta el 125, que es el que data en el P52, paleográficamente. También tenemos otros documentos un poquito más tardíos, que son categoría 2, categoría 3. Hay uno categoría 5 y hay 3 que son de categoría, que no tienen categoría, no están todavía, no tienen ningún tipo de familia. Esta información es importantísima, importantísima esto. Información de crítica textual, correlación. Esta información está basada entre los 6 documentos, en este caso Nuevo Testamento, de los que se trabajan en función a lo que es el aparato crítico. Estos son los 6, vamos a decir así, Nuevo Testamento donde se le han aplicado crítica textual, en donde esos 6 documentos se correlacionaron y de allí surgieron una cantidad de información, unas que coinciden y otras que no coinciden. ¿Cuáles son los documentos? Son los siguientes. Tenemos el documento de Tischendorf. Tenemos el Nuevo Testamento de Tischendorf, el de Westcott y Hort, el de von Soden.
tenemos el de Vogel, Mary Bober, con el texto crítico de Nestle y Alan 25. Esta es una información un poquito antigua, ya vieja, pero es bastante importante porque prácticamente las modificaciones no han sido muchas y lo quiero utilizar como referencia. Ahora fíjense la información que nos arroja la correlación entre estos 5 documentos. La información es la siguiente. En cuanto a los evangelios, Mateo tiene, como todos sabemos, 28 versículos, 28 capítulos, disculpen, 28 capítulos, Marcos tiene 16, Lucas tiene 24 y Juan tiene 21. Ahora, ¿cuántos versículos tiene Mateo de esos 28 capítulos? Tiene 1071. Marcos tiene 678. Lucas tiene 1151. Y aquí es importante ver algo. Fíjense que Lucas, aunque tiene menos capítulos, tiene más información. Tiene más información que Mateo. Y Juan tiene 869. Estamos hablando de aproximadamente unas 3769 versículos en relación a los 4 evangelios. Ahora, versículos sin variantes. Versículos sin variantes tenemos 642 versículos sin variantes, 306 versículos sin variantes en Marcos, 658 versículos sin variantes en Lucas y 450 versículos sin variantes en Juan, en un total de 2056 versículos sin variantes. Cuando yo me refiero a versículos sin variantes, es que estos 6 documentos, en todas estas veces que se mencionan, están exactamente iguales. O sea, hay 642 coincidencias en Mateo, cuando se correlacionaron estos 6 documentos, o estos 6 nuevos testamentos críticos. Hay 306 coincidencias y así sucesivamente. Eso representa el 59,9% para Mateo, el 45,1% para Marcos, 57,2% para Lucas y 51,8% para Juan. Estaríamos hablando de un porcentaje en general del 53,5%. Ahora vamos. Total de variantes entre las 6 versiones. Tenemos 567, 556 para Marcos, 637 para Lucas y 567 para Juan. Estamos hablando de un total de 2.327 variantes entre las 6 ediciones del Nuevo Testamento que tenemos aquí en esta base de datos. El promedio de variantes por página. En el caso de Mateo tenemos 6,8 variantes por página. Marcos tiene 10,3. Lucas tiene 6,9 y Juan tiene 8,5. Un total de 8,12 variantes por página que existe entre estos 4 evangelios. Bueno, para ir terminando, creo que me quedan 2 láminas. Evangelio según Juan. Aquí hay una información que es bastante importante. Fíjate que en este papiro, que es el P66, un papiro del año 200, 250, algunos paleógrafos lo citan un poquito más allá. Ya hay, en el Evangelio de Juan, ya hay una inscripción en la parte superior. Aquí, como lo tenemos aquí en esta parte superior, aquí lo que dice fue un zoom. En esta parte superior ya dice Evangelio según Juan. O sea que ya este papiro que nosotros vemos aquí ya tiene ya el nombre de ese evangelio. ¿De qué ya año para es, esa perdón, fecha ya... ¿Cómo? ¿De qué año es esto? Unos dicen que es del año 200, otros dicen que es del 250. Pero bueno, siendo un poquito optimista en cuanto a la fecha del año 200, lo citan en este papiro del año 200 después de la era cristiana. Ya se le llama Evangelio según Juan. Ya el escritor en la copia lo menciona de esta manera. Que viene siendo este papiro, el P66. Dice que lo datan alrededor del año 200. Otra de las cosas que tiene también el papiro como característica, en el caso del Evangelio de Juan, es el tema de, esto lo podríamos hablar un poco más profundo en otro momento, ¿no? El tema de los símbolos que está dentro, que representa dentro de lo que es el papiro. El papiro tiene algunos símbolos
que ya automáticamente los cristianos o los escribas cristianos cuando lo veían ya sabía a qué se refería. Por ejemplo, hay un símbolo que es el estaurograma, que tiene que ver con las citas que hacen mención a la cruz, porque de ahí es que viene la palabra cruz, ¿no? De estauros. Entonces, el cristiano, como utilizando el símbolo como una especie de simplificación, como una palabra simplificada a partir del símbolo, lo que hacen es que lo colocan y ya saben ya de que está haciendo mención a algún texto, en este caso de la cruz. Puede ser que está hablando de la crucifixión, de crucificar, cualquiera de esas menciones. Es importante. Y fíjate que ya si ese documento realmente es un documento del año 200, ya hablar de esa información en ese tiempo es bastante importante en relación a los papiros que todavía se conserve esa información bastante antigua. Y bueno, aquí terminamos entonces por el día de hoy la explicación desde el punto de vista patrístico, papirológica y lo que tiene que ver con las listas canónicas más antiguas en relación a lo que es el proceso de formación y origen en cuanto a lo que es el Nuevo Testamento. Entonces hasta acá llega la primera parte. Exactamente. La semana que viene vamos a hablar, este va a ser el tema la semana que viene, hipótesis sobre los orígenes de los evangelios. Vamos a plantear, no podemos plantear las 50 hipótesis que existen, pero sí yo voy a plantear por lo menos 12 hipótesis que creo que son las más antiguas, las más fuertes en cuanto a lo que los orígenes del evangelio. Ya hoy por lo menos hablé de la más antigua. Hoy se menciona la más antigua, que es la hipótesis de San Agustín, que es la hipótesis más antigua que hay. O sea, por ejemplo, San Agustín la recoge porque esa hipótesis ya la planteaban otros. Por ejemplo, la planteaba Orígenes, la planteaba Ireneo, pero San Agustín es como decir, hoy en día es el primer crítico textual en donde él sí le da digamos que una explicación crítica en decir quién escribió primero, quién escribió segundo, quién escribió de esta manera. Ya le da un orden, pero ya basado en una interpretación crítica que él mismo hace de por qué este documento se escribió primero que otro. Claro. Bueno, agradecerte como siempre, Javi, y contarle a los amigos que mañana jueves vamos con un en vivo en la noche. Pasó mañana jueves. Sí, mañana jueves, vamos en un en vivo. Bueno, mañana jueves, sí, ¿verdad? Mañana jueves. Bueno, sí, el jueves vamos con un en vivo. Espero que lo disfruten. Espero que también disfruten esta ponencia del día de hoy. Yo siempre los invito a que investiguen, revisen, analicen, profundicen. Y la idea es esa. La idea es siempre ir en función al aprendizaje continuo, a la enseñanza continua. Y eso, para eso estamos aquí, para seguir aportando esta información a Claro. todas nuestras personas que nos siguen. Es que después de todas las herramientas que nos entrega Javi, de toda la información, se hace hasta más sencillo poder seguir investigando, porque es mucho el material que tú entregas. Sí, claro. Les estoy ahorrando unas cuantas horas de trabajo. Sí. Sí. Así que Y bueno, y hay muchas personas que nos han ahorrado también muchísimas horas a nosotros. Muchos investigadores académicos nos han ahorrado miles de horas a nosotros, pues. Hoy estuviste en la grabación completa con los audífonos ahí. Ay, sí, no me quisieron funcionar en la última hora. Pero bueno, gracias, Javi. Nos vemos mañana en la noche para nuestro en vivo. Dale, pues. Ok, nos vemos. Hasta Cuídate. luego. Chao. Chaito.